Bienvenidos un día más, me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy, vamos a hablar de un tema que ha estado corriendo como la pólvora por las redes sociales, y que involucra a uno de nuestros galanes turcos favoritos, Can Yaman. Sí, prepárense porque esto se pone bueno. El título del vídeo lo dice todo, Can Yaman explota. ¿Por qué no está Greta Ferro con él? Imperdible. Ya sé, ¿están pensando qué pasó ahora? Pues bien, en este vídeo vamos a analizar a fondo las últimas noticias, los rumores que circulan, las posibles razones y, por supuesto, la supuesta explosión de Can Yaman. No se preocupen, vamos a separar la paja del grano y a ver qué hay de cierto en todo esto. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si les entretiene y les informa sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Y ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman es una figura que genera muchísima expectación. Cada paso que da, cada proyecto en el que se involucra, cada relación que se le atribuye, es analizado con lupa. Y Greta Ferro, la talentosísima actriz italiana, ha sido una figura recurrente en su vida profesional, especialmente después de protagonizar juntos la serie Viola come il mare. La química entre Can y Greta en pantalla era innegable. Las miradas, las sonrisas, la tensión, todo indicaba que había una conexión especial entre ellos. Esto inevitablemente desató una ola de rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Los fans, como es natural, empezaron a fantasear con la idea de que esa chispa que veíamos en Viola come il mare se extendiera a la vida real. Durante el rodaje de la serie vimos fotos y vídeos de Can y Greta riendo juntos, compartiendo momentos de complicidad. En las entrevistas, ambos se elogiaban mutuamente, destacando la profesionalidad y el talento del otro. Todo esto alimentó aún más las esperanzas de los fans, quienes soñaban con verlos convertirse en pareja. Sin embargo, el tiempo pasó y, aunque la serie fue un éxito rotundo, la relación entre Can y Greta no evolucionó hacia donde muchos esperaban. No hubo confirmaciones oficiales de un romance, ni fotos robadas que delataran algo más que una simple amistad. Esto, por supuesto, generó cierta decepción entre los seguidores de ambos actores. Ahora bien, ¿de dónde viene este supuesto explosión de Can Yaman y por qué se le relaciona con la ausencia de Greta Ferro? Aquí es donde entramos en terreno un poco más especulativo. En las últimas semanas han circulado rumores de que Can Yaman no está del todo contento con la dirección que ha tomado su carrera. Algunas fuentes cercanas al actor afirman que Can siente que se le está encasillando en ciertos roles y que no se le están ofreciendo oportunidades para demostrar su verdadero potencial como actor. Esto, sumado a la presión mediática y a la constante especulación sobre su vida personal, podría haber generado cierta frustración en él. En cuanto a la ausencia de Greta Ferro, la verdad es que no hay una razón oficial o confirmada. Podría ser simplemente que ambos actores están ocupados con sus propios proyectos y que sus caminos profesionales se han separado por el momento. También es posible que, aunque existiera una buena relación entre ellos, no haya evolucionado hacia algo más romántico. Otra teoría que circula es que la presión de los fans y de los medios de comunicación pudo haber afectado la relación entre Can y Greta. A veces, cuando una relación está bajo el escrutinio público constante, puede ser difícil mantenerla sana y estable. Quizás ambos decidieron que era mejor mantener una amistad profesional y evitar que la relación se viera afectada por el ruido mediático. También es importante recordar que Can Yaman es un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. No suele compartir detalles sobre sus relaciones y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Por lo tanto, es posible que haya existido algo entre él y Greta, pero que simplemente hayan decidido mantenerlo en privado. Ahora, volviendo a la supuesta explosión de Can Yaman, es importante tomar estas informaciones con pinzas. Los medios de comunicación a menudo exageran las noticias y sacan conclusiones apresuradas. Es posible que Can haya expresado cierta frustración o descontento con su carrera, pero esto no necesariamente significa que haya explotado o que esté enfadado con Greta Ferro. De hecho, es bastante común que los actores y actrices experimenten altibajos en sus carreras. La industria del entretenimiento es muy competitiva y exigente, y es natural que a veces se sientan presionados o insatisfechos con las oportunidades que se les presentan. En el caso de Can Yaman, es evidente que tiene un gran talento y un gran potencial.
Ha demostrado ser un actor versátil y carismático, y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Sin embargo, también es importante que se le permita explorar diferentes roles y que se le dé la oportunidad de mostrar todas sus facetas como actor. En cuanto a Greta Ferro, es una actriz muy talentosa y con una gran proyección. Su trabajo en Viola come il mare fue impecable, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones en el futuro. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Greta Ferro es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Quizás fueron solo compañeros de trabajo, quizás hubo algo más entre ellos, o quizás simplemente prefieren mantener su vida personal en privado. Lo que sí es cierto es que ambos son actores muy talentosos y que seguirán dando mucho de qué hablar en el futuro. Y hablando de dar de qué hablar, creo que es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sus propias emociones, sentimientos y preocupaciones. A veces nos dejamos llevar por la fantasía y nos olvidamos de que las personas famosas también tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, es importante ser respetuosos con su vida personal y no caer en la especulación o en el juicio fácil. En lugar de centrarnos en los rumores y en las posibles explosiones, deberíamos valorar su trabajo como actores y actrices y apoyar sus proyectos profesionales. Así que, familia D, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que la información que hemos compartido aquí está basada en rumores y en noticias que circulan por las redes sociales, por lo que es importante tomarla con cautela. En resumen, hemos analizado la supuesta explosión de Can Yaman, las posibles razones detrás de su descontento y la ausencia de Greta Ferro en su vida profesional. Hemos visto que la relación entre ambos actores es un misterio y que probablemente nunca sepamos la verdad completa. Y hemos recordado la importancia de respetar la vida personal de las celebridades y de valorar su trabajo como actores y actrices. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten del contenido que creo para ustedes. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya dejado reflexionando sobre el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó entre Can Yaman y Greta Ferro? ¿Creen que Can está realmente descontento con su carrera? ¿Qué tipo de roles les gustaría verle interpretar en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera, no se vayan todavía. Porque el chismecito no termina aquí. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos puntos, porque hay tela para cortar y café para tomar. Primero hablemos de esa supuesta explosión de Can Yaman. ¿Qué significa realmente? ¿Fue un arrebato público, una declaración explosiva en una entrevista, o simplemente una serie de comentarios sutiles que fueron interpretados como una señal de descontento? La verdad es que no hay una evidencia concreta de un evento específico que podamos señalar como la explosión. Más bien, parece ser una acumulación de factores lo que ha llevado a esta percepción. Pensemos en la presión constante a la que están sometidas las celebridades. No solo deben lidiar con el trabajo en sí, que puede ser extenuante física y emocionalmente, sino también con la exposición mediática, las críticas, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Es una carga pesada, y es comprensible que a veces necesiten expresar su frustración. Además, Can Yaman ha estado trabajando incansablemente en los últimos años. Ha protagonizado varias series de televisión exitosas, ha viajado por todo el mundo promocionando su trabajo, ha firmado contratos con importantes marcas y ha participado en eventos benéficos. Es un ritmo frenético que puede agotar a cualquiera. En este contexto, es lógico que Can se plantee si está realmente satisfecho con la dirección que está tomando su carrera. Quizás sienta que no se le está dando la oportunidad de mostrar todo su talento, que se le está encasillando en roles similares o que no se le está reconociendo su valía como actor. Ahora, profundicemos en la cuestión de Greta Ferro. ¿Por qué su ausencia es tan significativa?
Como mencionamos antes, la química entre Can y Greta en Viola come il mare fue innegable. Su conexión en pantalla era tan fuerte que muchos fans creyeron que había algo más entre ellos. Pero, ¿qué pasa cuando esa química no se traduce en una relación real? ¿Es posible que Can haya sentido algo por Greta y que se haya decepcionado al no ver reciprocidad? ¿O quizás ambos decidieron que era mejor mantener una amistad profesional para evitar complicaciones? Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y difíciles de mantener. La presión mediática, la agenda de trabajo agitada y la distancia geográfica pueden ser obstáculos importantes. Además, ambos actores tienen sus propias carreras y prioridades, y es posible que simplemente no haya sido el momento adecuado para una relación. Otra posibilidad es que la relación entre Can y Greta haya sido puramente profesional desde el principio. Quizás ambos son actores muy buenos que supieron crear una química convincente en pantalla, pero que no sentían ninguna atracción romántica fuera del trabajo. En este caso, su ausencia en la vida del otro no tendría ninguna connotación negativa. Sin embargo, la ausencia de Greta también podría estar relacionada con la supuesta frustración de Can con su carrera. Quizás él sentía que la serie Viola come il mare era una oportunidad para mostrar su talento en un papel diferente, pero que no se le dio el crédito suficiente. O quizás sentía que la atención se centraba más en la química entre él y Greta que en su trabajo individual como actor. En cualquier caso, la ausencia de Greta Ferro es un factor que contribuye a la percepción de que Can Yaman no está del todo contento con su situación actual. Su relación, o la falta de ella, se ha convertido en un símbolo de las expectativas frustradas y de las oportunidades perdidas. Pero no nos olvidemos de que Can Yaman es un hombre muy reservado, y que no suele compartir detalles sobre su vida personal. Es posible que esté lidiando con problemas y desafíos que no conocemos, y que su frustración no tenga nada que ver con Greta Ferro. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a la privacidad. No debemos caer en la especulación o en el juicio fácil, y debemos respetar sus decisiones y su forma de vida. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva a la pregunta de por qué Can Yaman parece estar explotando y por qué Greta Ferro no está con él. La realidad es que probablemente sea una combinación de varios factores: la presión mediática, las expectativas de los fans, las frustraciones profesionales y las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Lo que sí podemos decir con certeza es que Can Yaman es un actor muy talentoso y con un gran potencial, y que merece la oportunidad de explorar diferentes roles y demostrar todas sus facetas como actor. También podemos decir que Greta Ferro es una actriz muy talentosa y con una gran proyección, y que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones en el futuro. Y sobre todo podemos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sus propias emociones, sentimientos y preocupaciones. Debemos ser respetuosos con su vida personal y valorar su trabajo como actores y actrices. Así que, familia D, llegamos al final de este análisis profundo y lleno de chismecito. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que la información que hemos compartido aquí está basada en rumores y en noticias que circulan por las redes sociales, por lo que es importante tomarla con cautela. Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que está pasando realmente con Can Yaman? ¿Creen que la ausencia de Greta Ferro es significativa? ¿Qué consejo le darían a Can para superar sus frustraciones profesionales? Déjenme sus comentarios abajo, los estoy esperando con ansias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, tomen este chismecito con una pizca de sal. Caraguiño.